Bien, y pues arrancamos con la primera de este nuevo curso, Entendiendo Oriente para entender el mundo, ¿no? Este, la primera clase, hoy vamos a hacer un recorrido grande, ¿no? Que después vamos a seguir desglosando clase por clase y analizando ya en diferentes temas y en diferentes órdenes, ¿no? Pero vamos a hacer un recorrido largo, vamos a hablar de los orígenes de las tensiones del mundo actual. Vamos a tratar de entender más o menos de dónde viene la situación estamos que se está viviendo en este momento, ¿no? Las tensiones, los aparentes problemas internacionales, que en realidad, pues nada de esto es nuevo. Esta primera clase, el mundo que heredamos, orígenes, ideas y tensiones del mundo actual. ¿No? Entonces, como pues un poquito analizar cómo hemos llegado al momento presente, ¿no? Les digo, hoy a lo mejor con un recorrido rápido de, de un tiempo muy largo, ¿sí? Que después, poquito a poco, vamos a seguir desglosando ya un poco más centrados en tema por tema y en países interesantes, ¿no? Pero pues, arranquemos el día el día de hoy, ¿no? Eh, Para efectos de este curso, ¿Oriente es todo Oriente, del Mediterráneo hasta Japón o solo el Medio Oriente? para efectos de este curso vamos a entender como Oriente, básicamente Rusia, China y los estados islámicos de Oriente Medio. Ok, ¿Sí? Que son hoy por hoy donde se están centrando los focos de tensión del mundo, ¿no? Donde aparentemente se están centrando los focos de tensión. Y además, precisamente, pues nos sirve un poquito como cierre, porque pues habíamos estado viendo exactamente, ¿no? La India, Afganistán, Irán, Irak, Arabia Saudita, ¿no? Y pues digamos que un poquito a forma de cierre y de utilizar todo este panorama para entender un poquito más del conflicto actual, ¿no? En el entendido efectivamente, ¿no? De que pues, si el mundo es complicado, si el mundo de este momento tiene una serie de problemáticas muy interesantes, pues es porque se vienen arrastrando una serie de decisiones muy viejas, ¿no? Ningún conflicto es que haya surgido el día de ayer, sino porque pues se vienen arrastrando una serie de decisiones viejas y aparentemente pues estamos llegando a un momento de impas, a un momento en el que tiene que existir un cambio fuerte, en el que tiene que suceder algo, ¿no? Para que, pues, para que sigamos adelante, ¿no? Para que se generen o cambios importantes o para que, bueno, básicamente para que se generen cambios importantes, para que podamos seguir funcionando, ¿no? Por ahí hay un historiador muy interesante, Jan Morris, que precisamente habla de lo que se llaman los techos de desarrollo. Morris dice que todas las civilizaciones llegan a un punto de techo de desarrollo. Cuando las civilizaciones llegan a un punto de techo de desarrollo, solamente pueden suceder dos cosas. O rompen este techo de desarrollo, ¿no? Por algún evento extraordinario, importante, interesante, que ayuda a romper este techo de desarrollo y entonces, pues, hay cambios drásticos en la civilización, pero la civilización continúa, o no logra romper el techo de desarrollo y entonces, pues, viene un colapso, ¿no? Viene un colapso, viene un retroceso civilizatorio, y se rompe de cualquier manera con el orden
con el orden que está establecido. Entonces, pues de repente pareciera ser que a lo mejor estamos en un momento de techo de desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues básicamente tratar de entender cómo hemos llegado este, a este punto, ¿no? Pero todo lo que ya vimos, pues tiene aquí un peso importante, ¿no? Afganistán no se puede explicar sin la Guerra Fría, Irán no se puede entender sin la intervención occidental, Irak va mucho más allá de Saddam Hussein y Arabia va mucho más allá del petróleo, ¿no? Realmente, pues todos estos conceptos, todas estas situaciones que se han ido creando a lo largo de un tiempo interesante y que vienen a aterrizar en nuestro momento. Eh, el mundo actual, el problema del mundo actual, pues obvio, el mundo no está loco, ¿no? El mundo está lleno de asuntos no resueltos que se han arrastrado y de cambios de paradigma nuevo que nos tienen en una situación compleja. De entrada, pues quién manda hoy por hoy en el mundo o qué domina el mundo o quién es la fuerza más importante, Estados Unidos, China, nadie, unos cuantos personajes importantes, el mercado, los bancos. ¿Qué es realmente lo que hoy mueve al mundo y qué es realmente lo que hoy domina, lo que hoy domina al mundo, ¿no? Es todo esto, es alguno de estos elementos y pues la problemática es clara, ¿no? Este, ya no está claro realmente cuál es el poder dominante y esto pues empieza a generar una tensión interesante. Más o menos podríamos pensar que nuestro orden actual nace en la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El origen del orden actual no viene de tiempos recientes, no viene de la guerra de Ucrania, no viene de los problemas de Gaza, viene obviamente todos estos problemas, la guerra de Ucrania, los problemas de Gaza, etcétera, 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 pues vienen de el diseño del mundo que heredamos y pues pensaría para fines prácticos que esto empieza básicamente en en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial va a ser el momento preciso en el que hay un nuevo orden mundial, se establece un nuevo orden mundial y este nuevo orden mundial pues será el origen de donde se siga evolucionando hacia la problemática de este momento, ¿no? De hecho, la Segunda Guerra Mundial se podría considerar uno de estos momentos de colapso, ¿no? Cuando Europa topa claramente con un techo de desarrollo. Eh, los imperios europeos ya no tienen para dónde crecer, empiezan a no ser sostenibles y lógicamente terminarán por enfrentarse en una guerra, ¿no? De hecho, cada vez más historiadores no nos hablan de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En realidad, cada vez más historiadores lo que hablan es de la Gran Guerra del del siglo XX. ¿No? Podríamos básicamente hablar de una gran guerra con un descanso, con un pequeño intermedio, ¿no? Este, pero realmente una gran guerra, porque la consecuencia lógica de la Primera Guerra Mundial fue la Segunda Guerra Mundial.
el, el mundo como quedó en la Primera Guerra Mundial no alcanzó para que el planeta se estabilizara y pues fue necesario un segundo round, ¿no? Entonces, pues más o menos aquí empieza nuestra, nuestra problemática. Se anda colando por ahí algún ruido. Creo que ya no. Ok, seguimos. Entonces, muchísimo de lo que sucede hoy, guerras, crisis, tensiones, alianzas extrañas, eh, es un hijo directo de cómo quedó acomodado el planeta al terminar la Segunda Guerra Mundial o al terminar la gran guerra del siglo XX, ¿no? Todo depende desde qué perspectiva lo, lo analicemos. Les digo, cada vez más en realidad muchos historiadores empiezan a entender las guerras mundiales como una gran guerra, ¿no? Que marca el colapso europeo. La muerte de un imperio, bueno, de tres, y el nacimiento de un sistema nuevo, de un imperio nuevo, ¿no? Este, la muerte de un momento preciso que ya no es sostenible y que al no encontrar otra solución, pues al final del día la única solución que se encuentra es la guerra. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial obviamente son terribles, ¿no? Europa destruida literalmente en escombros, ciudades enteras borradas del mapa, ¿no? Millones de muertos, economías colapsadas. Londres está prácticamente en ruinas, Alemania está prácticamente en ruinas, o sea, Francia está dañadísimo, o sea, Europa, pues sí, literalmente está en escombros, literalmente está destruida. El costo de la Segunda Guerra Mundial fue elevadísimo y pues prácticamente es un momento de reinicio, ¿no? Alemania pulverizada, Francia humillada, Inglaterra victoriosa, pero totalmente, totalmente quebrada, ¿no? Inglaterra por lo menos se puede dar el lujo de ser de los grandes negociadores de de la época, pero realmente pues está quebrada, está destruida y pues hay que reconstruirla a un nivel impresionante. Mientras tanto, Estados Unidos no tuvo guerra en su territorio. Entonces, la industria en Estados Unidos creció. Estados Unidos se dedicó a vender armas, a vender comida, a darle crédito a los países, ¿no? Eh, y finalmente sí se dio el lujo de entrar a decidir la guerra, ¿no? Realmente en la Segunda Guerra Mundial es muy claro que Estados Unidos se da el lujo de entrar a decidir la guerra, de entrar a definir. El agotamiento europeo era brutal, ¿no? Y la entrada de Estados Unidos pues trae este refresh a los países aliados precisamente y pues trae la fortaleza para que puedan terminar con los países del eje, que ya también traían un desgaste terrorífico, y una situación, pues, dificilísima como para seguir adelante. Entonces, Estados Unidos se da este gran lujo y es el país más beneficiado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gana la guerra, entra en las negociaciones de paz, entra en las negociaciones de paz como el país poderoso del momento. La Unión Soviética está dentro de este bando de los ganadores. Sí, desde luego, a un costo brutal, más de 20 millones de muertos, pero menos destruido y menos dañado en cuestiones de
infraestructura que Europa. Entonces, pues el resultado es algo muy interesante. Europa, por primera vez en siglos, deja de ser el centro del poder mundial. Eh, um, el poder mundial se sale de Europa y aparecen inmediatamente dos nuevos poderes dentro de esta toma de decisiones, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Los conflictos europeos se terminan momentáneamente, Europa no está en condiciones de volver a pelear. De hecho, se terminan bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar una paz europea mucho más interesante y bastante más larga, ¿no? Este, pero por eso, porque Europa deja de ser el centro, Europa deja de tomar las decisiones del mundo y este poder se desplaza hacia Estados Unidos y hacia la Unión Soviética, ¿no? Rusia ya venía de ser el imperio ruso, desde luego, pero bueno, el cambio y el colapso del imperio ruso, pues es algo completamente nuevo, completamente diferente, una ideología nueva, o sea, ideológicamente el comunismo existe a partir de el manifiesto comunista de Carlos Marx, ¿no? Pero que finalmente triunfa en un nivel político y hará un intento por pues llevar estas supuestas prácticas del marxismo a la realidad. Y Estados Unidos, el antagónico perfecto, desde luego, ¿no? Que ni siquiera está dañado, ni económicamente, ni estructuralmente, ni nada por el estilo, al contrario, aparece como un país súper fuerte, ¿no? El Estados Unidos, que antes de la Primera Guerra Mundial había sido un país más eh, aislado, que no quería participar verdaderamente de las políticas mundiales, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial será todo lo contrario, ¿no? Será el país con más poder para eh, participar y para dictaminar las políticas mundiales. La gran problemática de 1945, pues sí, es qué hacemos ahora con el mundo, ¿no? Por supuesto, se va a entrar en un momento de reconstrucción, claro, hay que reconstruir, hay ciudades Hola Jorge, ¿cómo estás? completitas Ay, sí, hombre, ¿cómo estás? que están devastadas, Bien, ¿no? es que Este, hay ciudades completitas que están devastadas, que están completamente destruidas. Pero más allá de la reconstrucción de edificios, pues sí, lo que entra inmediatamente en tema es evitar otra guerra mundial, ¿no? La primera obsesión de 1945 es ¿qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo debe de cambiar el mundo? ¿Qué instituciones deben de surgir? ¿Qué tenemos que hacer para que no haya otra guerra de estas dimensiones? Esa es la primera obsesión y la primera problemática que el mundo quiere resolver en 1945. ¿Qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Entonces, pues no se trata de crear un mundo justo, se trata de crear un mundo administrable, ¿no? Este, ese mundo, claro, fue diseñado para otro momento histórico y sigue funcionando hoy, aunque pues claramente ya no alcanzan, ya estas instituciones empiezan a ser infuncionales. En realidad, sí es que en algún momento fueron funcionales, porque pues, de la ONU yo siempre he tenido mis dudas de si ha servido para algo.
¿no? Pero bueno, se diseña este mundo para este momento histórico, para un momento de reconstrucción, para un momento en el que lo primordial es evitar que vuelva a haber una guerra de estas dimensiones y pues los negociadores en este momento pues empezarán a intentar entender qué pasó y a intentar pues entender qué se puede hacer para evitar una guerra, eh, para evitar una nueva guerra de estas dimensiones y de estos costos. Y entonces pues empezará la reconstrucción de este nuevo orden, de este orden que tiene que nacer después después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo evitamos que el mundo se vuelva a incendiar? Esa será la primera gran negociación. Y aquí aparece una idea clave interesante dentro de este concepto que será tomada por Estados Unidos, desde luego. No basta con ganar la guerra, hay que ganar la paz. Y eso implica reglas, instituciones y árbitros, ¿no? La necesidad de intentar buscar una serie de árbitros mundiales, una serie de organismos que puedan, muy entre comillas, estar por encima de la decisión de un país, ¿no? Este, y que puedan arbitrar y que puedan funcionar como mediadores en momentos específicos, ¿no? Y que pues puedan funcionar para mantener la paz a través de estas reglas, de estas instituciones, de estos árbitros internacionales. Antes de que termine la guerra, en 1944, los aliados se reúnen en Bretton Woods. Y ahí empezarán a tomarse las decisiones de cómo va a funcionar este nuevo orden mundial, ¿no? Eh, por supuesto, no fue una reunión global, fue una reunión de ganadores y fue una reunión claramente dominada por Estados Unidos. Pero ahí en Bretton Woods empezarán a aparecer estos organismos que pretenden crear este nuevo arbitraje internacional y que pretenden evitar que se vuelva a dar una guerra de estas dimensiones. Entonces, de Bretton Woods precisamente sale el concepto de el Fondo Monetario Internacional. La idea original es muy buena: ayudar a los países en crisis para que no colapsaran y de esta manera evitar los efectos dominó. Este, las economías cada vez son menos aisladas. Las economías desde los años 30 probablemente, desde un poquito antes, no son economías aisladas y lo que sucede en un país puede acarrear problemáticas hacia los demás países. Fue clarísimo en la crisis de 1930, ¿no? Entonces, pues la idea de este Fondo Monetario Internacional es evitar este tipo de efectos, ¿no? Evitar que quiebre un país. Al evitar que quiebre un país, evitar que otros países vayan quebrando en un efecto dominó. Entonces, esa es la idea aparente de este Fondo Monetario Internacional. Claro, el Fondo Monetario Internacional no presta dinero gratis, presta dinero con condiciones que suelen implicar ajustes, recortes y reformas que en muchísimas ocasiones son socialmente incómodas, socialmente dolorosas. Y esto empezará a generar una tensión que vamos a ver una y otra vez en la historia de muchísimos
de muchísimos países, ¿no? Una problemática de una estabilidad financiera contra una estabilidad social. El Fondo Monetario Internacional ayuda, sí, claro, pero ayuda poniendo sus condiciones y estas condiciones implican intervenir en las políticas internas de los países con alguna serie de exigencias y estas exigencias en muchísimas ocasiones son incómodas para el gobierno e incómodas para la población. El Banco Mundial surge para financiar la reconstrucción, especialmente para financiar la reconstrucción de Europa, pero con el tiempo, pues también se convertirá en un organismo de desarrollo que impulse un modelo de desarrollo muy concreto, desde luego. El Banco Mundial será un banco que impulse un modelo de desarrollo basado en infraestructura, apertura de mercados, modernización, ¿no? Siempre bajo una lógica de lo que se ha ido generando en Occidente, ¿no? Este, todos los conceptos de libre mercado, ¿no? Todos los conceptos de defensa de la propiedad, ¿no? este, de apertura económica y pues el Banco Mundial pretenderá llevar ese modelo a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la forma en la que Occidente se ha desarrollado, es la forma en la que Occidente ha crecido económicamente y es la forma que entienden perfectamente y que se ve como el principal motor de desarrollo que se puede seguir. Desde luego, aquí vendrá la problemática. No todos los países quieren seguir este sistema. El otro organismo importante en este momento, pues es precisamente la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU, que nace con una intención profundamente idealista de diálogo, cooperación y paz. Cooperación entre todos los países, un arbitraje en los conflictos internacionales a través de esta organización que es la ONU, ¿no? Y de esta manera, pues la ONU convertirse en el organismo que rija la paz en el mundo y que ayude para que haya paz en el mundo. Claro que el problema es que en realidad la ONU nace con una contradicción enorme, ¿no? Los países vencedores de la guerra se reservan el poder real. Se crea un Consejo de Seguridad que está integrado por los países vendedores. Eh, se dan el derecho de veto, ¿no? O sea, de decidir qué temas pueden y qué temas no pueden ser discutidos en la ONU. Y esto, desde luego, pues ocasionó una problemática interesantísima, ¿no? Todos los temas que implicaban directamente a Estados Unidos o a Rusia, pues automáticamente son vetados o por Estados Unidos o por, bueno, la Unión Soviética en ese momento, ¿no? O por Estados Unidos o por la Unión Soviética, y esto le deja a la ONU pues, un margen muy estrecho de movimiento. Entonces, con el Consejo de Seguridad y el derecho de veto, pues la verdad es que el resultado es muy simple. La ONU nace como un organismo impotente. La ONU nace como un organismo que difícilmente va a tener el poder para evitar guerras. Logró pacificación, sí, logró acuerdos en muchos momentos, en muchos momentos importantes, sí, logró arbitraje, sí. O sea, no es que sea un organismo neta, total y completamente inútil,
pero es claramente un organismo que nace con una contradicción, ¿no? No tiene un poder real. Si está involucrada una de las grandes potencias, automáticamente la ONU es impotente, ¿no? Y en realidad, los países vencedores pues se dieron el lujo de crear este organismo con reglas más cómodas para ellos, integrando ellos el Consejo de Seguridad, integrando ellos el derecho a veto, ¿no? Y entonces pues no nace con una verdadera capacidad. Y otra cosa importantísima que surge en este momento es el dólar como eje del sistema, ¿no? El dólar se convierte en moneda de referencia mundial, el dólar se convierte en moneda de negociación mundial. ¿Mm? Este, ¿no? Por muchas razones importantes, desde luego. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tenía la economía más fuerte del mundo, porque Estados Unidos tenía las reservas de oro, porque Estados Unidos tenía una industria intacta, porque Estados Unidos era el país fuerte económica y militarmente en ese momento. Pero esto le da a Estados Unidos un poder enorme, ¿no? El poder de financiarse muy barato, el poder de sancionar y el poder de influir en el resto del planeta, ¿no? Lo que también le da a Estados Unidos este concepto que ahorita está explotando de una manera terrible, ¿verdad? Este concepto de, pues somos la policía del mundo, ¿no? Estados Unidos decide qué está bien y decide qué está mal, ¿no? El dólar no solamente es dinero, el dólar es un poder geopolítico importantísimo, ¿no? Y eso pues se lo sirvió en Charola Grande Estados Unidos como el gran vencedor de de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Con todo esto, pues viene el paquete ideológico, desde luego, el paquete ideológico que implica democracia liberal, capitalismo y libre mercado, ¿no? Y este modelo ideológico se presenta como el modelo racional, moderno y universal. Este es el modelo que deben de seguir los países que quieran prosperar. Eh, El problema es que el modelo se intenta exportar a países con historias, regiones y estructuras sociales muy diferentes. Y aquí van a empezar una serie de choques con Medio Oriente, con Asia y con África. El orden occidental no pretende imponerse con ejércitos, o no solo con ejércitos, ¿no? En realidad, instituciones, reglas y dinero. Eso es lo que impone claramente el orden occidental. La capacidad que tiene Occidente, y más particularmente, desde luego, Estados Unidos, para manejar dinero del mundo y por ende para manejar las reglas. Y durante mucho tiempo empieza a funcionar relativamente bien, hasta que muchos países pues empezaron a no estar tan contentos, ¿no? Muchos países empezaron a no sentirse beneficiados por este sistema y empezaron pues todas las discusiones que lógicamente van surgiendo a partir de la imposición del modelo liberal. Desde luego, el primer conflicto clarísimo, ¿no? Es que surgen
dos grandes corrientes ideológicas. Dos grandes corrientes ideológicas y las dos se pretenden superiores a la otra. Las dos se pretenden moralmente superior, ¿no? Y esto generará la Guerra Fría, que pues será el nuevo gran foco de tensión del mundo, ¿no? La Guerra Fría. Este, en un primer momento, esta separación ideológica tan fuerte eh, le dará toda la ventaja a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene armamento nuclear. ¿Sí? Por eso, punto y se acabó, porque Estados Unidos tiene un arma de destrucción masiva a la que el planeta entero le tiene, le tiene terror, ¿no? De hecho, mucho análisis dice que en realidad la bomba de Hiroshima fue más para decirles a los rusos, ya viste mi juguete nuevo, que realmente para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hay una gran discusión al respecto, desde luego hay muchos historiadores que dicen que el costo de la guerra sin las bombas atómicas hubiera sido aún mayor, que Japón nunca se hubiera rendido, que no está en el ADN japonés la rendición, y que el costo hubiera sido brutalmente mayor. Otros, muchos dicen que Japón ya estaba destruido y que Japón no tenía más remedio que rendirse y que no eran necesarias las bombas. Y entonces este análisis dice que en realidad fue un decirle a la Unión Soviética, que eran aliados, pero ya claramente enemigos ideológicos, decirle a la Unión Soviética, mira mi juguete nuevo, y de hecho incluso por eso la decisión desde un principio es tirar dos bombas, ¿no? Porque es decirle a la Unión Soviética, mira mi juguete nuevo, y es decirle, y tengo más. No es un evento irrepetible. Pero claro, la Unión Soviética se pondrá a chambear también en el desarrollo de su arsenal nuclear. De hecho, por ahí un grupo de espías ingleses se encargarán de darle mucha información a la Unión Soviética para que pueda generar su bomba. Y dato curioso, estos personajes, ellos no se consideran traidores, ellos no se vendieron por dinero, realmente hubo una cuestión ideológica muy interesante que fue que no podía existir un mundo unipolar gobernado y dominado 100% por los Estados Unidos, que tenía que existir un contrapeso y que la única manera de que existiera un contrapeso era que la Unión Soviética también desarrollara armamento nuclear, porque a partir de este momento nace un concepto curioso, nace un concepto terrorífico, pero es el mejor concepto de equilibrio que hemos tenido, la mutua destrucción garantizada. A partir de la mutua destrucción garantizada, Estados Unidos bajo ninguna circunstancia se podría dar el lujo de volver a tirar una bomba atómica, y digamos Estados Unidos, porque es el único país que la ha tirado, ¿no? Y la Unión Soviética, pues tampoco, porque cualquiera sabe que al primero que se le ocurra, pues lo único que va a lograr es activar esta mutua destrucción garantizada y no habrá para dónde hacerse. Y bueno, esto hoy implica que China tampoco puede tirar un arma nuclear, que Corea tampoco pueda tirar un arma nuclear, que ninguno de los países que tiene armamento nuclear pueda cometer la locura de disparar, ¿no? Y entonces esto genera un mundo que sí se parte en dos ideologías opuestas completamente entre sí, pero al mismo tiempo dos ideologías que no se van a enfrentar la una con la otra abiertamente. ¿Por qué?
Pues porque esto implicaría una guerra de dimensiones catastróficas. Ahora, cuando hablamos de Guerra Fría, pues casi siempre nos vamos a enfocar en capitalismo contra comunismo. Y sí, desde luego, es eso, ¿no? Pero esa es una versión más simplificada. La Guerra Fría es mucho más profunda, es una pelea por la forma correcta de vivir. Esta es la gran disyuntiva de las dos ideologías. ¿Cuál es la forma correcta de vivir? ¿No? Este, el capitalismo liberal parte de una idea muy básica, muy interesante, y que hoy por hoy, pues sí, puede ser uno de los más grandes motores de desarrollo, desde luego. El individuo es el centro. El individuo decide, compite, crea y se equivoca. Y el Estado interviene lo menos posible, ¿no? Bajo esta lógica de individualismo, incluso bajo esta lógica de individualismo y egoísmo, ¿no? El mundo crece, el mundo se desarrolla y el dinero se, el dinero se reparte y va llegando, claro, en diferentes medidas, pero va llegando a todos, ¿no? Esta es la idea básica del capitalismo. El individuo es el centro, el individuo decide, compite, crea, se equivoca, hace las cosas bien y la chamba del Estado es intervenir lo menos posible. El comunismo soviético parte de la idea exactamente opuesta. El colectivo es el centro. El individuo existe en función de el proyecto común. Nadie trabaja para sí mismo. Todos trabajan para un proyecto común que nos va a llevar a vivir mejor a todos, ¿no? Son dos ideologías que en un inicio tienen un mismo propósito. Son dos ideologías que piensan que es la forma correcta de que a todos nos vaya bien y son dos ideologías que piensan que es la mejor manera para que el mundo progrese y para que la gente esté bien, porque al final del día, pues el mundo para lo único que sirve es para que vivamos nosotros en él y vivamos cómodos y vivamos lo mejor posible. Pero esto implica cómo trabajas, qué puedes decir, qué puedes creer, qué puedes criticar, ¿no? Un sistema, en el sistema liberal, claro, la libertad es el valor supremo, aunque genere desigualdad. Y en el otro sistema, la igualdad es el valor supremo, aunque sacrifique libertad. Y pues este es el dilema más importante, ¿no? A ambos sistemas se ven a sí mismos como moralmente superiores. Pero sí, nos ponen reglas muy claras, cómo vivir, ¿no? Para la ideología capitalista, básicamente occidental, vivir bien significa prosperar, consumir y elegir. Vivir bien significa tener casa propia, tener coche, tener bienes, tener ascenso social, crecer económicamente, ¿no? Y además, el hecho de que algunos individuos crezcan más que otros no importa. Al final, el crecimiento forzosamente se tiene que compartir, ¿no? Entra la famosísima mano invisible de Adam Smith, en la que pues, es muy claro, ¿no? Si nosotros montamos un negocio, tenemos que contratar gente, si contratamos gente, digo, está muy simplificado, obviamente, ¿sí? Pero si montamos un negocio, contratamos gente, si contratamos gente, pagamos sueldos, si pagamos sueldos, los negocios crecen, si los negocios crecen, contratan gente, y esto va generando un círculo virtuoso en el que el dinero va
circulando y la economía va creciendo. ¿A partir de qué? Del individuo que quiere prosperar. En el bloque soviético, vivir bien significa pertenecer, servir al proyecto y no quedarse atrás. Trabajar por el bien de todos. Y el éxito personal, desde luego, pues es algo malo y sospechoso, ¿no? No nos interesa el éxito personal, nos interesa la mejora comunitaria. ¿Cómo pensar? El capitalismo liberal se tolera la crítica, se puede protestar, se puede escribir, se puede disentir. En realidad, sí es cierto, hasta cierto punto, tampoco es que se pueda criticar y disentir tan abiertamente, pero bueno, se puede criticar, se puede disentir y se basa sobre una estructura de decisión de decisión de la gente, ¿no? Una estructura de democracia en la que pues, incluso el pueblo elige a sus gobernantes, elige a sus representantes, ¿no? Y en teoría, la gran virtud de la democracia liberal es que sí, la podemos regar, podemos elegir a un pendejo, pero pues ese nada más le vamos a dar un tiempo X y podemos corregir, ¿no? Ya no volverlo a elegir en la siguiente, en la siguiente, individuo a lo mejor, pero en el modelo soviético el pensamiento se tiene que alinear, ¿no? La disidencia no es permitida, no hay una opinión diferente porque la opinión diferente es una amenaza. ¿Y qué creer? Occidente se apega a la idea del liberalismo, separa la religión y el Estado, pero la fe se vuelve un asunto privado y por ende pues todo nuestro concepto, todo el concepto se basará en las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, ¿no? La libertad de expresión. Y el comunismo soviético, no, el comunismo soviético intenta sustituir la religión por una fe secular al partido, a la ideología y a la historia inevitable. Entonces, prohibirá cualquier tipo de fe por considerar la fe como algo negativo que puede influir en el pensamiento del individuo y le puede vender ideas peligrosas, ¿no? Por eso la Guerra Fría es larga y complicada. En realidad, pues no hay una negociación en esto. No se trata de territorios, no se trata de negocios, no se trata de dinero. Básicamente se trata de una cuestión de identidad. Y cuando lo que está en juego es cómo puedo vivir, cómo puedo pensar y cómo puedo creer, pues el conflicto se vuelve muchísimo más complejo, muchísimo más largo y desde luego se convierte en un conflicto permanente. En este concepto de Guerra Fría sucederá algo muy interesante, ¿verdad? Oriente Medio, Asia y África como tablero de ajedrez. El concepto de la Guerra Fría era muy claro. Sí, Estados Unidos y la Unión Soviética no se pueden enfrentar. Entonces, a nosotros nos enseñan la Guerra Fría y pensamos en Washington y Moscú. Pero por supuesto, pues lo primero que es clarísimo de la Guerra Fría es que no se pelea en Washington ni en Moscú. ¿No? Se pelea en otros lugares. Se pelea en países que no diseñaron el conflicto, que no decidieron el conflicto, pero que sí padecieron el conflicto, ¿no? Precisamente como Estados Unidos y Rusia no pueden enfrentarse abiertamente, sí empezará a haber enfrentamientos en muchos otros escenarios, ¿no? Oriente Medio, Asia y África, desde luego, y por supuesto después también América Latina, ¿verdad?
Afganistán, Irán, Irak, India no son protagonistas, son escenarios. Y el problema, pues es muy claro, el país se convierte en escenario, otros deciden qué pasa y los habitantes del país son los que pagan las consecuencias de estas guerras. El mundo se convierte en un tablero. Estados Unidos y la Unión Soviética no pretenden enfrentarse directamente, ¿no? Y pues lo lógica es, pues no nos vamos a pelear nosotros, pero sí vamos a pelear en todas las regiones posibles. De hecho, la característica de prácticamente todas las guerras de el siglo XX es que de una u otra manera Estados Unidos y la Unión Soviética están involucrados en la guerra, ¿no? Por lo general, en toda revolución y guerra que se dio, Estados Unidos estaba en un bando y la Unión Soviética estaba en otro bando, ¿no? Conflictos regionales, apoyos encubiertos y un enfrentamiento entre las dos megapotencias y entre las dos ideologías por ganar territorio, por ganar adeptos o por generar mayor influencia y poder ganar este enfrentamiento. Para el comunismo, la idea es muy simple. El comunismo solamente puede funcionar si es mundial. Entonces, por supuesto que la ideología comunista es muy clara, es necesario expandir la ideología comunista, es necesario que más países se sumen al concepto y es necesario que el mundo entero evolucione hacia este comunismo y entonces sí va a funcionar y todos vamos a vivir poca madre. Muchos de estos países, sobre todo Oriente Medio, claramente, pues ya de por sí traían una problemática muy fuerte de origen, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, los mapas de Oriente Medio fueron dibujados en escritorios europeos y estos mapas no respetan etnias, no respetan religiones, no respetan la historia local. Son una serie de líneas rectas. Cuando históricamente lo que sabemos es que no son rectas las fronteras están creadas por montañas, por ríos, por accidentes geográficos que hacen que dos grupos de personas diferentes desarrollen idiomas diferentes, desarrollen conceptos diferentes de la vida, tengan una historia diferente y de esa manera constituyan un país por los conceptos que sí comparten, ¿no? En Oriente Medio no, en Oriente Medio las fronteras no están hechas por accidentes geográficos, están hechas por el lápiz de alguien. Entonces, claro, esto sembró una serie de conflictos internos que no se han podido cerrar. Las fronteras de Oriente Medio son ficticias. Pero durante la Guerra Fría, en realidad, pues no, la pregunta no era esto es democrático, la pregunta es mucho más simple, ¿con quién estás? ¿No? Esto es muy claro, sobre todo cuando hablamos de esta idea de Estados Unidos de ser el promotor de las libertades y el país que defiende pues la idea liberal y todo este show, pues obviamente no, ¿verdad? Si un gobierno era anticomunista, bienvenido ese gobierno y se toleran abusos, este, se tolera lo que sea, ¿por qué? Porque el gobierno es anticomunista. Y si el gobierno era antioccidental, entonces había que derrocarlo. Punto y se acabó. Así se toleraron gobiernos como el de Leónidas Trujillo, este, que fue un dictador brutal,
pero que estaba claramente en contra del comunismo, ¿no? Este, Así se permitieron dictaduras en muchos lugares de América Latina, así se permitieron dictaduras en África, y además así, curiosamente, también Estados Unidos construyó a sus enemigos, porque mientras la Unión Soviética fue la amenaza, se toleró perfectamente a Saddam Hussein, ¿no? Y mientras el Islam, la revolución islámica fue la amenaza, pues bienvenido a Hussein y vamos a apoyarlo con todo. Y después se convirtió en enemigo, ¿no? Y mientras la Unión Soviética era el peligro para Afganistán, se financió a Osama Bin Laden, se entrenó y se le dio armamento a Osama Bin Laden para que combatiera el avance de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en todos estos conceptos, Estados Unidos va a tener esta característica. Estados Unidos, que se vende como el país que promueve las libertades y demás, ¿no? De defender dictadores siempre y cuando fueran anticomunistas, ¿no? Y de tolerar que no exista una democracia en muchos países, siempre y cuando los gobiernos fueran claramente anticomunistas. La Unión Soviética, por supuesto, hace lo mismo, ¿verdad? No es Estados Unidos bajo ninguna circunstancia el malo del cuento, es la circunstancia mundial y es el enfrentamiento mundial que se está viviendo en este momento. La Unión Soviética también derroca gobiernos, la Unión Soviética también tolera dictadores, pero la Unión Soviética no tiene un discurso de libertad y democracia, ¿no? La Unión Soviética tiene un discurso de expansión del ideal comunista, desde luego por el bien de la gente, para que la gente viva mejor, pero para eso es necesario que el comunismo se mundialice. Y aquí aparece una de las palabras más peligrosas de la historia, desde luego, ¿no? Necesario. ¿Sí? Necesario porque entonces se tolerarán golpes necesarios, intervenciones necesarias, dictaduras necesarias, necesarias para mantener el equilibrio del sistema. Y eso explica por qué Afganistán nunca fue estable, porque era una zona de choque, ¿no? Porque era un lugar cuyo dominio era importantísimo para defender y cuidar otras regiones, porque las potencias, no solamente Estados Unidos y la Unión Soviética, en diferentes momentos, las diferentes potencias que estuvieron involucradas en la zona, vieron a Afganistán como eso, como una zona de choque, ¿no? Que ninguno quiso dominar y administrar plenamente, pero que siempre estuvieron cuidando que el otro tampoco pudiera dominarlo y administrando plenamente. Y esto generó invasiones, guerrillas financiadas, guerras por delegación, ¿no? Y fue un gran tablero de enfrentamiento de las diferentes potencias sin enfrentarse directamente. Eso explica perfectamente a Irak, ¿no? Un país armado, usado, contenido y después abandonado. Eso explica perfectamente a Irán. Inversiones externas, resentimiento acumulado y una revolución que no surge de la nada, una revolución que tiene una razón para surgir. Si después la revolución les salió peor, ese es otro cuento, ¿no? Pero hay una revolución que tiene una razón para surgir, ¿no? Y todos estos conflictos, Afganistán, Irak e Irán, se explican perfectamente por la confrontación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
La gran consecuencia, pues estos países no solo heredan conflictos, heredan desconfianza, ¿no? Se vuelven terriblemente desconfiados hacia Occidente, desde luego, pero también desconfiados hacia sus propias instituciones y también desconfiados hacia el concepto mismo de Estado. Y entonces esto irá desarrollando todas estas ideologías peligrosas que han generado grandes momentos de tensión mundial, ¿no? Desde el panarabismo, el ideal de la unión de todos los pueblos árabes, a partir de la nacionalidad árabe, ¿no? A partir de tener una raza y un idioma común, ¿no? O el islam político, ¿no? O la unión islámica, ¿no? Entonces, unos promueven la unión por ser pueblos árabes, otros promueven la unión por practicar una misma religión, ¿sí? Pero sí hay una desconfianza hacia las instituciones y hay una desconfianza hacia el concepto de Estado. Entonces, pues hay que buscar una fórmula diferente para estos países que fueron escenario del tablero de ajedrez, ¿no? Cuando se convierte un país en un escenario, pues no hay que sorprenderse si este país termina incendiado. Muchas de las crisis que hoy vemos, pues son fuegos que se fueron encendiendo durante esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de este mundo y de este estilo que nació después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, por supuesto, tendrá un paréntesis muy interesante, un aparente final, ¿no? En 1991. En 1991 es la época del gran optimismo cuando Occidente creyó que ya había impuesto el modelo occidental y que ya lo único que quedaba en adelante era la evolución de este modelo occidental que se estableciera lógicamente en todo el mundo, ¿no? Lo que marca este momento, claro está, es la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética que automáticamente implicaría el final de la Guerra Fría. Se desmorona el gran enemigo, la sensación es clarísima, ganamos, ¿no? Además, claramente la Unión Soviética no cae por causas de la Guerra Fría, no cae por una invasión, cae por agotamiento. Cae porque su modelo no funcionó. La economía no da más, el sistema es incapaz de reformarse sin romperse y finalmente se rompe. Muchos defensores del comunismo dicen que la Unión Soviética no es una prueba del fracaso del comunismo, puesto que en realidad el comunismo nunca llegó a la práctica en la Unión Soviética. Y entonces, por ende, pues no nos pueden decir que el comunismo no funciona por la caída de la Unión Soviética, porque en realidad el comunismo no llegó a existir en la Unión Soviética. Pero bueno, sea como sea, la realidad es que el sistema fue incapaz de reformarse y finalmente el sistema se rompió, ¿no? Cuando Mikhail Gorbachev intentó hacer una serie de reformas, ¿no? Gorbachev no pretendía convertir a Rusia en un país capitalista, Gorbachev no pretendía terminar con la ideología comunista, Gorbachev estaba buscando una serie de reformas que pudieran ayudar a que el modelo subsistiera. Y si Gorbachev estaba buscando estas reformas es porque realmente la Unión Soviética estaba colapsada desde adentro, ¿no? Entonces, pues el sistema no funcionó y se rompió. No se pudo sustentar a sí mismo, no pudo sustentar sus promesas, ¿no? Cuando la URSS se disuelve, pues desaparece todo un modelo, todo este modelo alternativo y pues aparentemente se termina esta discusión de la bipolaridad mundial y Occidente dice, ganamos. Es claro que nuestro modelo es el que funciona y es claro que
pues eso es lo que debe de suceder en el mundo, ¿no? ¿Mm? Eh, con la caída de la Unión Soviética, pues sí, ya no hay dos bloques equilibrados, ya no hay un contrapeso ideológico global por primera vez desde 1945. Yo diría que por primera vez en la historia del mundo, probablemente, el mundo deja de estar dividido, ¿no? En dos, en tres, en cuatro, ¿no? Por primera vez en la historia, el mundo deja de estar dividido y existe un poder que no tiene ningún tipo de contrapeso. Estados Unidos queda como la única superpotencia y esto implica todo el poder militar, todo el poder económico, el poder cultural. Domina Hollywood, domina el dólar, domina Internet, domina las universidades, domina las empresas. No hay ningún rival que se le pueda poner enfrente al potencial de Estados Unidos. Si cuando el mundo era bipolar la ONU era inútil, una vez que el mundo es unipolar, la ONU es más inútil. Este, en este contexto va a aparecer una idea muy interesante que va a marcar toda una época. Una idea creada por un politólogo que se llama Francis Fukuyama, que publica un texto muy provocador, con una idea muy simple, muy elegante y muy peligrosa, que se llama El fin de la historia, ¿no? En los 90 se publica este concepto, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación precisamente y pues todos empezamos a hablar y a leer y a analizar esta idea, ¿no? Que básicamente lo que planteaba era que la historia, en un sentido ideológico, ya se terminó, que ya no existía esta posibilidad de ideologías en confrontación, que ya había quedado claro que el modelo occidental era el modelo que funcionaba por excelencia y que pues, se terminó la historia de la bipolaridad, se terminó la historia del enfrentamiento, ¿no? La democracia liberal y el capitalismo son el punto final del desarrollo humano. No hay nada mejor que eso. A partir de ahora, el mundo lo único que tiene que hacer es copiar y aplicar el modelo. Y ya estamos. Ya con eso nos va a ir muy bien. Probablemente este fue uno de los más grandes errores de Occidente, creer que efectivamente habíamos llegado al fin de la historia. Pero ahora es el conflicto entre distintas versiones de capitalismo y eso ya incluso el mismisísimo Marx en el mismisísimo siglo XIX ya lo había anticipado del capitalismo salvaje, ahí es donde estamos ahorita, incluyendo el capitalismo chino, por muy comunistas que todavía se digan, es un capitalismo de forma diferente, pero vamos, si bien ya no es la disputa que me gustó como lo presentaste, de distintas formas de vivir, ahora es la pugna o el conflicto de distintas formas de desarrollar el capitalismo. Efectivamente, que además existen también esta pugna desde hace mucho, ¿no? Desde la mano invisible en la que el Estado lo único que tiene que hacer es no hacer nada prácticamente, ¿no? Hacia los modelos que van hablando de que no, de que sí tiene que haber una intervención del Estado en ciertos aspectos, en cierto tipo de negocio o en ciertas estructuras, ¿no? Que sí tiene que haber una intervención del Estado para que el modelo funcione efectivamente, ¿no? Y entonces sí, ahora tenemos la discusión de adelgazar el Estado
pues hasta prácticamente desaparecerlo. De hecho, hay por ahí todo un pensamiento del anarquismo, de la anarquía capitalista, ¿no? La desaparición del Estado, y que los mercados manden y que los mercados gobiernen y con eso nos va a ir súper bien a todos, ¿no? Y, Lo cual, y, y que, y que no, porque los jefes de Estado son los grandes capitalistas. Entonces, ellos están fortaleciendo sus empresas siendo jefes de Estado. Y esto lo podemos ver en todas partes de China, Rusia, Estados Unidos, donde quieras. sí, sí, efectivamente, ¿no? Este, sí, entonces, pues ahora esta gran discusión, efectivo, entre diferentes tipos de capitalismo, por supuesto, entre un socialismo que no desapareció, el socialismo, claro que sigue, claro que sigue y seguirá existiendo como ideología política, ¿no? Y además ya entre otros modelos diferentes en donde regresa la religión como regente del Estado en todos los países islámicos, en la defensa de diferentes ideologías culturales que supuestamente pues, se han desarrollado de forma diferente estos países y entonces pues tienen o buscan un desarrollo distinto tanto del socialismo como del capitalismo. Entonces, claro, la discusión sigue y se amplía y se amplía dentro del mismo modelo capitalista y se amplía pues por todos lados, ¿no? Y curioso, el comunismo también ofrecía la anarquía, ¿no? Se supone que el desarrollo final del comunismo es la anarquía por el nacimiento del superhombre, en donde generamos una sociedad tan perfecta, tan igualitaria y tan bonita que no necesitamos gobierno. Vivimos cómodamente en una anarquía comunitaria en donde todos vemos por el bienestar de todos porque ya nació el superhombre. Por supuesto que el superhombre, yo el único superhombre que creo es en el que trae los calzones arriba de los pantalones y usa capa. Es el más verídico. Este, Y el capitalismo también ofrece ahora la anarquía capitalista, en donde los gobiernos, los mercados gobiernan y a todos nos va bien, y el Estado, pues prácticamente hay que desaparecerlo. Entonces, bueno, sí, Occidente confundió una victoria histórica con una verdad universal y dejó de lado los cuestionamientos y pues aparece una serie de factores diferentes, ¿no? La globalización, desde luego que fue la palabra de moda en los 90, ¿no? Aunque la globalización empezó en 1400, ¿qué? Ay, se me acaba de olvidar cuándo se descubrió América. Este, 1492. 1492. Sí, yo no sé por qué traían en la cabeza 1421 y decía, no, esa fecha es absurda. 1492, en realidad, a partir de 1492 podemos hablar de que empieza la globalización, ¿no? Pero en 1991 la globalización es la palabra de moda, ¿no? Occidente entra en una etapa de optimismo total, ya no hay un enemigo ideológico, ya no hay una guerra global, ahora toca crecer. Y la forma de crecer es a partir de esta idea de globalización, ¿no? Si todos comerciamos, si todos producimos juntos, si todos dependemos los unos de los otros, nadie va a querer pelear. El comercio sustituye a la guerra. En un mundo globalizado, en donde todo el planeta coopera y todo el planeta compite, ¿no? Pero en un sistema de comercio de comercio y paz. Entonces, el comercio sustituye a la guerra hasta que el comercio se convierte en guerra.
Las empresas occidentales empiezan a mover sus fábricas. ¿Por qué producir en casa si es más barato producir afuera? Mano de obra más barata, menos regulaciones y por ende más ganancias. Occidente se queda con el diseño y con las marcas y manda la producción a otros lugares del mundo. Y sí, esto fue usado por muchos países para desarrollarse y funcionó verdaderamente en muchos países para combatir para combatir la pobreza, ¿no? Eh, Primero abrieron sus fronteras a la inversión extranjera con una mínima regulación legal en donde no hay conceptos de salario mínimo y este tipo de cuestiones. Y pues la empresa dice, aquí me sale baratísimo producir, pero claro, esto genera competencia y supuestamente, pues sí, la mano invisible, ¿no? Genera competencia, la competencia genera mejores sueldos, los mejores sueldos hacen que la gente del país empiece a vivir mejor. Y sí, en realidad, si lo analizamos un poquito, pues sí, en muchos países funcionó, ¿no? Pero Occidente se queda con el diseño y las marcas y manda la producción a otros lugares del planeta. Y efectivamente, pues aquí entra en el escenario China, ¿no? Cuando China se abre a el capitalismo, China es comunista porque es gobernada por un partido comunista y sí, hay muy pocas libertades o hay muchas restricciones interesantes, pero económicamente, pues lo que hizo China fue abrirse al sistema capitalista global. China entra en el sistema global no como una democracia liberal, como una potencia disciplinada y estratégica, pero se abre a las reglas capitalistas del mercado, ¿no? Entonces, Occidente, pues inmediatamente creyó que el comercio haría a China más parecida a Occidente. Y China creyó que el comercio haría a Occidente más dependiente. Y aquí nace un nuevo estilo de juego, desde luego, ¿no? Y pues sí, de repente parecería que China entendió mejor este nuevo, este nuevo juego, ¿no? Lo que hizo esta apertura, lo que generó esta globalización, lo que generó el hecho de que Estados Unidos y Europa sacara sus fábricas de sus territorios y se dedicara a fabricar en otros lugares del mundo, aunque ellos se quedaran con las patentes y con las marcas, pues lo que generó es que Occidente se volviera dependiente de los mercados orientales. Esto, claro, muy padre, productos baratos, abundancia, variedad, se produce a precios muchísimo más bajos y pues sí, es bueno para el mercado, es bueno para el consumidor que tiene más productos a precios mucho más competitivos, pero va volviendo a Occidente cada vez más dependiente. El costo no era visible de inmediato, pero al final del día se sacrifican empleos industriales y esto va a generar un coraje posterior de donde podrán nacer personajes como Donald Trump, ¿no? Se vaciaron regiones enteras, se rompieron comunidades. No solamente se trasladó la producción de juguetes o de ropa, se trasladaron producciones estratégicas, tecnología, insumos médicos, energías, cadenas completas, y Occidente se volvió eficiente pero dependiente. La globalización funcionó muy bien cuando todo era estabilidad. El problema aparece cuando hay crisis, cuando hay guerras, cuando hay pandemias, cuando hay conflictos y cuando empiezan a darse cuenta de que no controlan lo que necesitan.
¿no? Y realmente ese es el gran discurso trumpista, y una parte tiene razón. Estados Unidos ya no controla lo que necesita. Muchísimas de las cosas que Estados Unidos necesita para funcionar se fabrican en Oriente, se fabrican en China, y China puede darse el lujo de cerrar o abrir la llave y de apretar a Occidente a partir de no permitir que lleguen chips, de no permitir que lleguen suministros energéticos. Y además, bueno, la teoría de Morris vuelve a aparecer de una forma bien interesante aquí. La geografía también manda en el desarrollo histórico. No solamente gran parte de la producción se mandó a China, sino que además, por otro lado, curioso, los elementos que hoy son necesarios para las nuevas tecnologías, muchos de ellos son de Oriente. Y estamos hablando de elementos naturales, tierras raras. Por eso Ucrania es un punto de interés brutal en este momento. Minerales como el litio, muy complicados. Por eso Groenlandia es un foco de tensión en este momento, porque tiene cantidades estúpidas de litio, y además fácilmente explotable, ¿no? No como el de México, que después de que presumimos, oh, somos dueños de nuestro litio, después dijimos, puta, pero está bien difícil sacarlo porque está mezclado con lodo. Entonces, Occidente aparentemente ganó la Guerra Fría, pero externalizó su poder, y pues eso traerá una nueva serie de consecuencias, que es esta dependencia de la que estamos hablando. Y pues llegamos a la gran sorpresa del siglo XXI, cuando el mundo deja de obedecer. Cuando arranca el siglo XXI, el modelo occidental está convencido de algo. El sistema ya está definido, el modelo está muy claro. El resto del mundo tiene que adaptarse, ¿no? Y conforme el resto del mundo se adapte, pues el progreso se irá compartiendo y generalizando sin mayor problema, ¿no? Los atentados del 11 de septiembre son el primer gran susto del siglo XXI, desde luego, y el primer síntoma de que algo está funcionando muy mal, ¿no? No fue un atentado, digo, sí fue un atentado, ¿no? Pero no es solamente un atentado, es este mensaje brutal, es este aviso de que el mundo no está pacificado, de que el mundo no está agradecido, de que el mundo no está obedeciendo, ¿no? Y por primera vez, además, Estados Unidos se siente vulnerable en casa. Y a partir de entonces, qué incómodo se ha vuelto viajar, ¿verdad? La respuesta, pues fue la lógica misma del siglo XX, ¿no? Guerra, ¿no? Nos atacaron, hay que atacar. Entonces, guerra. Guerra en Afganistán, guerra en Irak, ¿no? Pero guerras muy largas, guerras muy costosas, guerras muy confusas, guerras sin victoria clara, guerras en donde la propaganda ahora juega un papel vital, desde luego, ¿no? Pero eh, pues también un papel de mucha confusión, ¿no? La guerra del Golfo, que fue la primera guerra televisada prácticamente en tiempo real, ¿no? Pero entonces ahora vamos cada vez más viendo estas guerras propagandísticas, en donde cada país presume de haber aplastado y destruido al otro, ¿no? Y guerras en las que pues, nunca queda claro realmente qué pasó, ¿no? Afganistán, pues
Aparentemente Estados Unidos ganó la guerra, pero hoy vemos claramente de regreso un régimen extremista a gobernar a gobernar en el país. Entonces, guerras largas, costosas, sin resultados claros, sin cierre, sin sensación de un orden restaurado, ¿no? O sea que aparece algo muy incómodo. Realmente la ideología occidental ya no puede imponer estabilidad como antes, ¿no? Más bien, pues se empiezan a generar múltiples focos de tensión. Aunque no exista un país que tenga un mayor poder armamentístico que Estados Unidos, no existe, no lo hay, pero pues existen todos estos focos de tensión en donde aparecerá la guerra de guerrillas, la guerra del terrorismo y muchos otros métodos de hacer guerra y de generar una desestabilización enorme. Y esto es un gran desgaste para Occidente. Y mientras China hace algo muy diferente, aprende. Primero copia, luego mejora y finalmente compite. Y entonces el mundo deja de ser unipolar, ¿no? China hoy en día, pues con tecnología, industria, comercio y una influencia muy grande, ¿no? China no quiere derribar el sistema, China quiere dirigir el sistema, China quiere darse a notar, China quiere tener un poderío importante dentro de este sistema de comercio mundial, ¿no? Rusia trae una problemática muy interesante. Rusia nunca aceptó el final de la Guerra Fría, ¿no? Rusia fue un imperio humillado y un imperio humillado siempre va a buscar la manera de resurgir, la manera de volver, ¿no? Eh, en Rusia nunca se desarrolló un concepto democrático, igual que en China nunca se desarrolló un concepto democrático, ¿no? Estos países oriente se desarrolla de una forma diferente a la ideología occidental. Pero vamos a ver, Rusia pasó de los zares a el comunismo a la dictadura de Putin, ¿no? Entonces, Rusia no busca un sistema democrático, ¿no? Pero estos imperios humillados, pues siempre buscan recuperar sus zonas de influencia, recuperar su prestigio, recuperar su poderío. Y ahí está Rusia recuperando o queriendo recuperar su poderío, desde luego. Y ahí tenemos la guerra de Ucrania, por supuesto, ¿no? China queriendo claramente dominar el comercio, ¿no? Y es muy interesante, hoy Xi Jinping sale a dar discursos en los que claramente dice, pues, ¿por qué consideran a China un peligro? El país que anda amenazando con invadir a otros países es Estados Unidos, ¿no? El país que anda amenazando con anexarse territorios es Estados Unidos. Y dice Xi Jinping, China no quiere anexarse en nada. China no quiere guerras, China no quiere invadir, ¿no? Pero, pues sí, lo que quiere es un dominio comercial importantísimo. Y no quiere invadir, pero sí quiere Taiwán, ¿verdad? Y pues mientras tanto, Oriente Medio empiezan a estallar todos los conflictos de fronteras mal hechas, de estados frágiles, de intervenciones constantes en donde nada se resolvió a fondo, solo se administraron conflictos hasta que los conflictos se desbordaron claramente. Israel seguirá siendo uno de los más grandes focos de tensión en la región, porque Israel fue una imposición británica. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, o decir que tiene razón en la manera en la que atacó Palestina o que no tiene razón, pero Israel fue una imposición británica. Israel fue un estado que nació al final en
en esa zona. El Imperio Otomano se fragmentó y se dibujaron las fronteras con pluma, ¿no? Entonces, claramente, Israel va a ser el foco de tensión en la zona y el panarabismo, el islam político y la revolución chiita van a seguir siendo los grandes focos de tensión y de discusión en la zona, que no van a permitir fácilmente una pacificación de Oriente. Y ninguna intervención de Estados Unidos ni de ningún país puede con Oriente, porque así como no existe un país con un poder armamentístico y económico ni cercano al de Estados Unidos. O sea, Rusia y China no tienen un poder, sobre todo un poder militar cercano al poderío gringo. También una intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, lo único que generará será guerra de guerrillas, terrorismo regional y Estados Unidos no tiene una maquinaria de guerra capaz de terminar con ese estilo con ese estilo de guerra. Entonces, el mundo actual, pues básicamente es un orden viejo que ya no alcanza. Las potencias emergentes no es que quieran destruir el sistema, es que buscan la forma de reescribir las reglas del juego. Y ese foco de tensión, pues, es la gran complicación del momento, ¿no? Pues con esto dejamos planteado el escenario del nuevo curso, ¿no? Hoy pues recorrimos mucho tiempo, muy a prisa, ¿no? Pero la idea es pues dejar planteado cuál es el escenario sobre el que se empieza a desarrollar los nuevos conflictos y los nuevos problemas, ¿no? Básicamente, un sistema que fue establecido en la Segunda Guerra Mundial, que derivó en una Guerra Fría, que derivó en un mundo unipolar y que hoy pues ya no es suficiente para explicarnos al planeta, ya no es suficiente para mantener a los diferentes países y a las diferentes ideologías que siguen en pugna y que siguen en guerra estáticas y que además se mezclan con un colapso occidental muy interesante, ¿no? El techo de desarrollo que estamos viviendo en este momento ya no es energético, ya no es de material. Por supuesto, la energía y los materiales siguen jugando un papel importantísimo, ¿no? Las tierras raras, los microchips, la inteligencia artificial, etcétera, 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 siguen jugando un papel importantísimo, pero además también llegamos a un techo de desarrollo ideológico, en donde también básicamente Occidente empieza a perder su ideología, empieza a no comprender plenamente sus valores, entra en una crisis identitaria y pues todo esto lleva pues hacia una problemática mundial muy interesante, que es la que vamos a tratar de ir desarrollando durante el curso. Entonces, pues hasta aquí hoy la introducción del curso y a partir de la próxima clase ya nos vamos a ir centrando en cada uno de los problemas y en la diferencia entre los países y los territorios que están en pugna. ¿Sale, vale? Pues Muchas hasta aquí gracias, llegamos hoy. profesor. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego, Adiós Gracias, prof. adiós a hasta todos. luego, que